titulares. Elecciones y consulta popular se realizarán el mismo día. El Ejecutivo firmó el decreto de ley para promover zonas francas. Aún no se les formula cargos a los 14 militares señalados de sabotaje en el caso Radar de Montecristi. Alerta por el incremento del caudal en los ríos de Cuenca. Mega operativo contra casos de narcotráfico y lavado de activos. Super tifón Maguar amenaza a la isla de Guam con vientos potencialmente catastróficos. Y en los deportes, Gonzalo Plata marcó un nuevo gol con el Valladolid en la Liga Española. Esto es Noticias Oromar de las 9 de la noche, con la conducción de Juan Pablo Trampus. Buenas noches, amigos, y muchas gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias Oromar. Y a pocos días de estar en funciones, el Consejo de Participación Ciudadana llamó a una audiencia pública al ministro del Interior, Juan Zapata, quien deberá explicar este 25 de mayo la ejecución presupuestaria de su cartera de Estado. De inmediato, las noticias de hoy. Y empezamos contándoles que el colectivo denominado Voces por la Democracia entregó un documento al Consejo Nacional Electoral, por medio del cual piden se respeten los tiempos y la participación mínima de la ciudadanía en las próximas elecciones anticipadas. Se trata de los integrantes del colectivo ciudadano Voces por la Democracia, quienes llegaron hasta el edificio del Consejo Nacional Electoral con un documento en el que recogieron más de una observación sobre los próximos comicios. Señalaron preocuparles las interpretaciones hechas por la autoridad electoral y los vacíos normativos relacionados con las elecciones anticipadas. También la inexistencia de garantías mínimas de participación que debe estar dotado un proceso electoral transparente. La señora Diana Tamain, que está conminando a violar la ley, sobre todo una demanda histórica de las mujeres para la paridad de la participación política de las mujeres, que ha sido una desigualdad histórica de nuestra presencia en los espacios de toma de decisiones, y lo que ha hecho hoy, hace pocas horas, la señora Diana Tamain ha sido conminar a que se viole la ley. Y eso rechazamos energéticamente porque presumimos que no es otra presión más que las organizaciones políticas por esta presura y elección anticipada que se está realizando. Aseguran que es obligatorio del CNE fijar tiempos prudenciales mínimos para el cumplimiento de todas las actividades administrativas, operativas y jurisdiccionales, tanto del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral. En el artículo 85 dice que la convocatoria se hará con al menos 120 días de antelación. Y antes de que se haga la reforma en el 12, decía 90 días. Todos estos plazos, como están previstos, pueden afectar los derechos de participación y las prerrogativas de las organizaciones políticas. Están convencidos que la premura con la que se llevarían adelante los comicios no garantizaría la veracidad de los resultados. Comprendemos bien que se trata de una elección anticipada, pero hay que actuar con mesura, hay que actuar con tranquilidad, con seguridad jurídica, y la obligación del CNE es darle seguridad, darle transparencia, certeza y no afectar la integridad del proceso electoral. El mencionado documento, con todas estas inquietudes, fue ingresado por Secretaría, esperándose se le dé el trámite correspondiente. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y mientras tanto, la Corte Constitucional aceptó la petición del CNE de unificar tanto las elecciones extraordinarias como la consulta popular de Yas Unidos, las cuales se llevarán a cabo el 20 de agosto del presente año, donde los ecuatorianos deberán escoger un nuevo presidente y 137 asambleístas, luego de que Guillermo Lasso firmara la muerte cruzada. Asimismo, el organismo electoral presentó un informe en el que aseguró
que realizar la consulta popular en una fecha distinta a las elecciones tendría un costo aproximado de 51 millones de dólares. Por ello, luego de un análisis, la Corte procedió a admitir esta solicitud. Y el movimiento Creo ha registrado algunos cambios. Entre ellos, pasó a ser un partido político y lo liderará el actual ministro de Inclusión, Esteban Bernal, aunque también hubo una desafiliación. Se trata del exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien anunció la conformación de una nueva organización. De cara a las elecciones presidenciales y legislativas, han surgido una serie de cambios en movimientos y partidos políticos, como la desafiliación. Tal es el caso del exministro de Gobierno Francisco Jiménez, quien anunció su salida del movimiento Creo. Hemos decidido abandonar el movimiento político Creo, pues está claro que sus decisiones y sus acciones nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. Jiménez anunció la creación de una nueva agrupación política denominada Acción Ciudadana Organizada, que por el momento tiene representación en 7 provincias y por cuestión de plazos legales de aprobación en el CNE no participarán en estas elecciones. Exhortamos a los líderes de los diferentes partidos y movimientos políticos a que entiendan la importancia de construir una agenda de unidad que se centre en los valores democráticos, que aún como país enarbolamos. Mientras que otro de los anuncios fue que Esteban Bernal, actual ministro de Inclusión Económica, asume la presidencia de Creo, que ahora pasa de ser un movimiento a ser un partido político, tras la decisión de la actual directiva y sus miembros mediante una resolución. La organización deberá presentar la documentación de los estatutos al CNE. Ana Vélez, Noticias Oromar. Y para esta noche se tiene previsto que el Consejo Nacional Electoral apruebe el texto de la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas de agosto de este año. Y el llamado se realizará mañana, 24 de mayo. Por ello, a continuación les contamos cuáles son los principales requisitos para los candidatos. Los ecuatorianos nuevamente iremos a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, así como a 137 asambleístas, quienes estarán en funciones hasta 2025, cuando culmine el periodo que se interrumpió con la muerte cruzada. El Consejo Nacional Electoral trabaja a contrarreloj en la organización de los comicios, pues según el Código de la Democracia y la Constitución, el plazo es de 90 días. Por ello, una vez que se convoque a elecciones, los partidos y movimientos deben escoger a sus candidatos para binomio presidencial y asambleístas principales y suplentes. Quienes decidan presentar sus candidaturas para presidente y vicepresidente deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos ser ecuatoriano de nacimiento, haber cumplido 35 años a la fecha de inscripción de su candidatura y estar en goce de los derechos políticos, así como no tener ninguna de las prohibiciones establecidas en la Constitución. Por su parte, quienes aspiren a ser asambleístas nacionales y provinciales deberán haber cumplido 18 años al momento de inscribir la candidatura, estar en goce de los derechos políticos, haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella ininterrumpidamente los 2 últimos años, constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado allí en el último proceso electoral, entre otros. Para los candidatos a asambleístas por las circunscripciones especiales del exterior, los requisitos son similares. Cabe señalar que para estas elecciones no será obligatoria la aplicación de la norma que dispone binomios presidenciales paritarios, es decir, compuestos por hombre y mujer. Así lo manifestó la presidenta del CNE, Diana Atamaínt, recalcando que se trata de circunstancias atípicas para estos comicios. Tania Loor, Noticias Oromar. El Ministerio del Interior y la Alcaldía de Guayaquil firmaron un acuerdo por la seguridad en la ciudad. La reunión se llevó a cabo este 23 de mayo en la municipalidad con el objetivo de establecer estrategias para combatir el crimen organizado y la delincuencia.
En este sentido, el ministro Juan Zapata mencionó que a partir de junio se implementarán alrededor de 2.600 policías, de los cuales 1.900 se distribuirán en zonas estratégicas. Por su parte, el alcalde Aquiles Álvarez detalló que se donará un terreno que será utilizado para establecer el primer centro de entrenamiento de la policía en Guayaquil. En este convenio, el municipio, el muy ilustre municipio de Guayaquil, va a donar un terreno al Ministerio del Interior para que Guayaquil tenga su primer cuartel de formación para policías de aquí de Guayaquil. Es importante también que como hito se conozca que vamos a recibir el Big Data, la información, para interinstitucionalmente trabajar con la información oficial del Ministerio del Interior para las prevenciones de las violencias y los delitos. Tenemos que enfocarnos en grandes planes como son el manejo de la inteligencia artificial, videovigilancia, la integración de datos para hacer una trazabilidad de la delincuencia, de los medios y también de la economía ilegal. Hay muchas más operaciones que se van a ejecutar en Guayaquil y en todo el país. Son 1.900 policías que van a reforzar el distrito metropolitano de Guayaquil. Sumado a esos 700 que se incorporan para la provincia del Guayas, pues son 2.600 prácticamente policías de esta nueva promoción. Y el alcalde de Durán, Luis Chonillo, aseguró que la Policía Nacional lo dejó solo en su domicilio luego del atentado que sufrió el pasado 15 de mayo. Tras el ataque, el funcionario decidió esconderse y anunció que gobernará de forma telemática hasta que le garanticen su seguridad, la de los concejales, los empleados y también de las dependencias municipales. Según Chonillo, el gobierno nacional solo se preocupa de la coyuntura diaria de seguridad sin ofrecer soluciones reales. También indicó que el ministro del Interior nunca contestó sus llamadas para buscar salidas a su situación. Sin embargo, estas versiones han sido desmentidas tanto por el comandante general de la policía, Fausto Salinas, quien afirma que Chonillo sí ha recibido suficiente respaldo policial. Además, el gobernador del Guayas, Francesco Tabachi, informó que el alcalde salió del Ecuador. Y alrededor de 17 millones de dólares habría logrado lavar en el sistema financiero local el narcotraficante ecuatoriano conocido como Gato Farfán. Las autoridades efectuaron allanamientos en 9 provincias que dejaron 5 detenidos y 124 inmuebles incautados, además de curiosos objetos y hasta animales exóticos. Según el ministro Zapata, es el más grande golpe al narcotráfico que la policía ha dado en lo que va del año, pues el objetivo no solo es apresar a los traficantes, sino golpear sus economías ilegales. Tras ejecutar 24 allanamientos en 9 provincias, se establecieron 124 inmuebles vinculados a la organización de Farfán. Lo que nos llama la atención es encontrar 23 animales exóticos, ¿no? Dentro de los cuales tenemos jaguares, tenemos obviamente lo que se llama amazona farinosa, pericos australianos, tenemos faisán de Asia, aves de China, es decir, ya quizás ustedes pueden asimilar lo que esto teníamos en países cercanos como en Colombia. Por lo tanto, es uno de los golpes o el golpe más importante que hemos dado en lo que va del año. Eran alrededor de 17 millones de dólares los que estaban lavaditos en negocios del círculo familiar del Gato Farfán, tales como camaroneras, criaderos de ganado y hasta plantaciones de banano, para aparentar que el crecimiento económico era legal. Hoy es necesario que ese dinero mal habido sea revertido al Estado ecuatoriano y mucho de ese dinero podría servir para el combate a la delincuencia. Para el comandante Salinas, el nuevo enfoque apunta al lavado de activos. Esto permitirá obtener resultados más contundentes, no solo desarticulando a las bandas o decomisando droga, impidiendo su envío, sino despojando de todo dinero sucio a quienes pretenden lavarlo, fingiendo tener prósperos negocios. Cristian Arias, Noticias Oromar.
Y ahora les contamos que una vez más se suspendió la audiencia de formulación de cargos contra 14 militares, quienes son acusados de sabotaje en la destrucción del radar de Montecristi, un dispositivo que prometía controlar el vuelo de narcoavionetas en Manabí, pero explotó a los pocos días de funcionamiento. Lo que se suponía era un proyecto para vigilar y controlar el espacio aéreo ante la presencia de acciones narcodelictivas se ha convertido en una serie de problemas. Este 23 de mayo debía realizarse la audiencia de formulación de cargos en contra de 14 miembros de la Fuerza Aérea por su presunta participación en el delito de sabotaje en la destrucción del radar de Montecristi. Esta es la historia del gallo pelón. Nos vienen convocando varias veces e injustificadamente vienen retrasando la instalación de esta audiencia, que yo quiero que se instale para poder demostrar que los verdaderos causantes de este enredo, los verdaderos causantes de este perjuicio al Estado no están vinculados. Aquí están personas inocentes, aquí se ha preferido escoger a personal de tropa y no se ha pensado en quienes deben responder objetivamente con los hechos, que se conocen porque están dentro del proceso. Aquí espero yo, una vez que se inicie el proceso, agarrarlos de la pata y traerlos al proceso y meterlos a ellos presos. Muy sabidos, quieren complicarle la vida a los que no tienen que ver nada con este tema y cogen chivos expiatorios que creen que no se van a defender. Se equivocan. Aquí vamos a decir las cosas con claridad y los generales van a responder por lo que están haciendo. La diligencia fue reprogramada para el 2 de junio de 2023 a las 10 de la mañana. La asignada estaba ocupada, faltó uno de los abogados. Recordemos que en noviembre de 2021 se registró una explosión en dicho radar y los militares hoy acusados eran parte del equipo asignado a la seguridad y patrullaje del cerro. Establecer que hay un descuido de dos partes principales. Una parte del Estado al momento de movilizar el radar sin las prevenciones previas, con un apuro fanático de demostrar a la ciudadanía que está defendiendo la seguridad y no está defendiendo nada. Y lo segundo, un descuido propio de los generales a cargo de la presente, del presente dispositivo, que han mandado a procesar a personales de rangos medios o bajos, cuando ellos son los que realmente deberían involucrarse, ni siquiera están vinculados. ¿Por qué trajeron indebida, ilegalmente esa antena aquí sin las debidas seguridades? ¿Por qué si fueron advertidos que iba a haber un ataque terrorista no dieron la seguridad pertinente? Todo eso está en el proceso. Este caso se lleva en la unidad de Montecristi y además 16 oficiales y 9 aerotécnicos ya fueron sancionados con procesos administrativos. Asimismo, luego de la explosión el aparato fue movilizado a la base aérea de La Tacunga y allí permanece. Belén Mendoza, Noticias Romar. Y dos penalistas coinciden en que no es viable la iniciativa que plantea el Consejo de la Judicatura en implementar jueces sin rostro. Según los expertos, esto contraviene la Constitución e incluso los derechos internacionales. Implementar jueces sin rostro. Esa es la iniciativa planteada por el Consejo de la Judicatura. Pero, ¿es posible aplicar esta medida en Ecuador? Poco viable porque justamente hay sentencias de Corte Interamericana que dicen que el problema del juez sin rostro o el juez anónimo es que no podemos saber el nombre y en consecuencia no podríamos saber si existe alguna causa de excusa o recusación y eso podría afectar la garantía del juez imparcial. Es que estas llamadas medidas de protección, como dice el presidente del Consejo de la Judicatura, que además de no ser implementadas porque serían inconstitucionales y violarían derechos humanos, quiere decir y refleja que el Estado fracasó en brindar seguridad a la ciudadanía. De hecho, según la penalista Sinara Sea, podrían generarse responsabilidades del Estado ante la vulneración de derechos. Por eso, tanto Sea como Cueva plantean otras alternativas. Darle a los jueces penales en todos los niveles la calidad de jueces nacionales. Esto tiene que venir de la mano de la creación del expediente electrónico y de las salas de audiencia virtuales, de tal manera que una causa que se sortea en Guayaquil, ¿verdad?, se sortea entre todos los jueces penales nacionales y puede ser que a usted le salga sorteado un juez que físicamente esté en Sucumbíos. El juzgador no se encuentre solo
en todo su ejercicio de su labor, y que sus familiares también sean protegidos, que sea con la policía, resguardo policial, seguimiento para que cualquier amenaza se repela. Aunque según Cuesta, otra medida es implementar un mejor sistema de protección de datos de los funcionarios judiciales. Y es que aunque la iniciativa recién entrará en análisis en el Consejo de la Judicatura, ya hay países que la han implementado y han tenido repercusiones negativas. Anaí Vélez, Noticias Oromar. 21:21, amigos televidentes, momento de hacer una breve pausa en nuestro informativo, pero antes les sugerimos dar un vistazo a todas nuestras plataformas digitales de Oromar TV para que formen parte de nuestra gran comunidad digital. Revisen ya www.oromartv.com y síganos ahora. Enseguida regresamos con el desarrollo de más información. Gracias por seguir con nosotros. Y el primer mandatario firmó el decreto ley para la atracción y fomento de las inversiones y desarrollo productivo. El objetivo es que varios sectores lleguen a nuevos mercados y reducir los costos de producción. Con su venia, señor presidente. La mañana de este martes, el presidente Guillermo Lasso suscribió su segundo decreto ley con carácter económico urgente. Con este busca la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo. Estamos facilitando la importación y abaratamos la producción para que las zonas francas generen empleo y exportación. El objetivo primordial es que los sectores productivos lleguen a nuevos mercados. Se busca también que se reduzcan los costos de producción y se generen más empleos. Según las autoridades económicas, este nuevo instrumento dará más incentivos tributarios y de aranceles, así como del ICE y del IVA. Ahora estamos otorgando incentivos tributarios robustos. Exoneramos del impuesto a la renta hasta 15 años y planteamos exenciones en el pago de tributos del comercio exterior. Estamos hablando de aranceles, ICE, IVA e ISD. El ministro de Producción, Julio José Prado, explicó que con el decreto se crean más zonas francas, es decir, espacios físicos, donde no haya impuestos y por lo tanto atraer empresas que inviertan en Ecuador. No dejamos fuera las inversiones locales, promovemos los encadenamientos locales, los emprendedores y nuevas empresas pueden localizarse en las zonas francas que se vayan a abrir y evidentemente el objetivo principal, atraer inversiones extranjeras que de otra forma están yendo a otros países pero que no vienen al Ecuador. Prácticamente cualquier sector productivo ahora, sectores productivos de bienes y servicios, podrá establecerse en nuestro territorio y beneficiarse de este régimen especial. Otro punto clave, según las autoridades gubernamentales, es que se fomentará la atención preferencial a las zonas fronterizas para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico. Recordemos que la Ley de Atracción de Inversiones hace 2 años no fue aprobada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el gobierno aseguró que la nueva propuesta incluye lo que se debatió en el legislativo en su momento. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y asimismo el presidente de la República, Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero, el ministro de Defensa Luis Lara, entre otras autoridades, colocaron una ofrenda floral en el mausoleo de Antonio José de Sucre como parte de la agenda programada por los 201 años de la Batalla del Pichincha. Dentro de la agenda para esta fecha también está la rendición de cuentas del primer mandatario, que será mañana en la plataforma social ubicada en el sur de Quito, además de una ceremonia en la Cima de la Libertad, donde se realizará la gran parada militar para conmemorar la batalla del Pichincha y el Día de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Y se espera que este 24 de mayo, durante el informe a la Nación, el presidente Guillermo Lasso anuncie cambios en el gabinete. Así lo aseguró el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Además, indicó que el jefe de Estado explicará lo hecho
hasta ahora y cuáles son las metas del gobierno durante los meses que le quedan en funciones. Todo esto se llevará a cabo en la Plataforma de Desarrollo Social de Quitumbe tras la disolución de la Asamblea Nacional. En la última hora ha transcurrido que uno de los cambios que se daría en el gabinete del presidente Guillermo Lasso sería en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Información preliminar todavía. Y en la Fiscalía continúa el proceso en torno a una denuncia puesta por el Frente Popular en contra de Richard Gómez por presunta usurpación de funciones en la vocalía del Consejo Directivo del IES. Aunque parecía que los inconvenientes por la vocalía del Consejo Directivo del IES había terminado, no es así. Nelson Erazo, el presidente del Frente Popular, acudió hasta la Fiscalía para el reconocimiento de firma en torno a una denuncia que pusieron contra Richard Gómez por presunta usurpación de funciones en el Consejo Directivo del IES. En la denuncia presentada el día de hoy ante la fiscal, frente al llamado que se nos ha hecho para reconocer firma y rúbrica, pero también para rendir versión en la denuncia planteada por usurpación de función. Con esto se busca que se haga justicia en el país. Lo que buscamos con esta acción por parte del Frente Popular es defender los intereses de los afiliados de Asegurad. Es el de defender los intereses de quienes hoy vemos con preocupación cómo el gobierno nacional pretende imponer el incremento de los años de servicio, los años de edad, los aportes y al mismo tiempo manejar los recursos de los afiliados y asegurados como si fuera caja chica. Sin embargo, Gómez asegura que su designación en el cargo es legal. Le cuento, vocal de los asegurados a partir del 30 de diciembre, que firmé la acción de personal, participé en el Consejo Directivo el 31 de diciembre y sigo haciendo mis funciones normalmente. Y la legitimidad y la legalidad de mi accionar en el Consejo Directivo está respaldado por los jueces constitucionales dentro del territorio ecuatoriano. La denuncia que ellos presentan por usurpación no cabe, porque yo no es que me ha robado una función que no represento. Yo tengo una sentencia constitucional, tengo la calificación de la Superintendencia de Bancos y adicional a eso tengo la acción de personal del IES que me califica como vocal o prácticamente me reconoce como vocal de los asegurados. Finalmente, la denuncia está en manos de la Fiscalía, quien decidirá si dará paso a este proceso judicial o no. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y la elección del nuevo Contralor General del Estado está sujeta a nuevas reglas y con menos postulantes que deberán ser calificados por orden judicial. Desde el 28 de abril pasado, el concurso para elegir al titular de la Contraloría General del Estado retornó a la fase de admisibilidad, en la que se revisa el cumplimiento de requisitos legales a 118 postulantes que se inscribieron en la convocatoria que se realizó en noviembre del 2022. Así lo dispuso el juez de la Unidad Judicial de Rumiñahui, Diego Gómez Guayasamín, quien además ordenó que el concurso se realice con un reglamento que fue aprobado en julio del 2021 y derogado en abril del 2022, en medio de las pugnas internas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre las presidencias de los exconsejeros Sofía Almeida y Hernán Ulloa. Y en este sentido, la Comisión Ciudadana encargada de efectuar el concurso público detuvo su trabajo a la espera de un pronunciamiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana frente a las nuevas reglas que regirán el proceso, dispuestas en una acción de protección. La normativa que fue dejada sin efecto fue aprobada por los exconsejeros destituidos por la Corte Constitucional y con la oposición de Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos. En este articulado se modificaron aspectos como que el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección sea electo de entre sus 10 miembros. Así también que los concursantes rindan una prueba práctica basada en un caso hipotético elaborado por un equipo de docentes. Sin embargo, con la resolución del juez Gómez, la normativa que estaría vigente es la aprobada en el periodo de Almeida y en la que se dispone que la Comisión Ciudadana elija al secretario de una terna de candidatos que enviará el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. En este caso, Allen Berbera será quien envíe 3 nombres, de los cuales la comisión elegirá al secretario. Con este reglamento no habrá examen práctico. Los méritos se califican sobre 50 puntos y el examen escrito sobre otros 50, que sumarán los 100. El actual Pleno del Consejo de Participación Ciudadana aún no se ha reunido para conocer el avance de este y otros 2 concursos que están en marcha, como el de la elección del titular de la Defensoría Pública y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y en un oficio dirigido al ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, la prefectura de Manabí solicitó la delegación de las competencias de la red vial estatal de la provincia. En el documento se propone que se analice esta posibilidad, pues se asegura que ellos son conocedores a fondo de las necesidades,
fortalezas y debilidades del territorio. Se explica además que en la red vial estatal de Manabí, la más extensa del país, se ha observado que el deterioro es acelerado y las consecuencias de la actual época lluviosa que se afronta a escala nacional han sacado a relucir múltiples falencias en su infraestructura. Esto es lo que dice el documento. Lo que dicen los conductores que circulan por las vías del país es que en realidad la situación de las carreteras en Manabí es calamitosa. Terrible conducir actualmente en las vías de la provincia. El 30% de 3.7 millones de niños de entre 1 a 12 años todavía no logran recibir su dosis contra la poliomielitis, rubéola y sarampión. Más detalles en el siguiente reportaje. Desde el 2 de mayo pasado, el Gobierno Nacional junto con el Ministerio de Salud Pública impulsan la campaña de vacunación contra la polio, rubéola y sarampión, en donde se busca inocular al 95% de niños menores de 12 años. Hasta la fecha, han sido 2.192.000 dosis las suministradas en todo el país, lo que representa el 58% de vacunación. La pandemia por el COVID-19 y distintos factores han aportado para la reducción de campañas de vacunación de este tipo. Dado la situación de riesgo que tenemos por los brotes o por los eventos que han ocurrido en los países vecinos, ¿no? Nosotros hemos tenido una alerta epidemiológica de poliomielitis y sarampión en Perú, lo mismo había pasado anteriormente en Colombia. Lo primero que teníamos que hacer es comprar biológicos, se dejó de comprar biológicos y cuando llegamos nosotros no teníamos abastecimiento de vacunas. También es abastecernos de todos los biológicos para el esquema regular. En 4 modalidades se ha dividido la campaña. Los centros de salud es una opción permanente. La segunda, que busca vacunar a población cautiva, que es la que se está llevando a cabo actualmente. Luego la de puerta a puerta y finalmente la de análisis y estudio, con la que se concluirá la campaña de vacunación el 9 de julio del 2023. Los niños y niñas que están en las instituciones educativas o en los centros de cuidado. La vacunación puerta a puerta, es decir, nosotros desplegaremos nuestros equipos de vacunación hacia la comunidad y finalmente tenemos la última fase que es una fase más bien de análisis y estudio que es el muestreo rápido de cobertura y verificar si esos niños recibieron o no la vacuna. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, se han aprovisionado de biológicos de este tipo hasta el 2024. Y mientras tanto, el Departamento de Gestión Ambiental de Cuenca informó que a primeras horas de este martes se presentó un elevado caudal en los ríos y se pronostica que las precipitaciones se mantendrán hasta el mes de junio. Tras varios días de radiación solar extrema en la zona sur del Ecuador, nuevamente se registraron precipitaciones con intensidades medias y altas en Cuenca y el Azuay. Este comportamiento climático se debe a la temporada húmeda reflejada en la Amazonía y parte del Pacífico. Las precipitaciones se tienen estimadas que culminen a inicios del mes de junio. Sin embargo, no se descarta que se puedan extender un poco más debido a la variabilidad climática típica que estamos presentando en los últimos años. Parroquias como Sayausí, Ucubamba, Chauyabamba y el sector noroeste de la ciudad que comprende a la cuenca del Machángara han registrado mayor presencia de lluvias, debido a que estas son zonas que reciben advección directa de la Amazonía, es decir, reciben aire húmedo que proviene de la Amazonía y las condiciones de elevación son propicias para que esta humedad se condense y se convierta en lluvia. La lluvia presentada desde tempranas horas de este día martes 23 de mayo incrementó los niveles de caudales de los ríos del cantón, el cual estableció una prealerta. Sin embargo, hasta el momento, el rango de los afluentes se mantiene en estado normal. Para los caudales Tomebamba y Yanuncay, el estado de prealerta se dispara al momento que el río supera los 30 metros cúbicos por segundo y el estado de alerta se dispara cuando superamos los 50 metros cúbicos por segundo. Por otro lado, para las cuencas del Machángara y del Tarqui, el estado de prealerta se ve cuando superamos los 15 metros cúbicos por segundo. Para precautelar la seguridad de la ciudadanía, la entidad municipal realiza 2 gestiones esenciales. La primera con gestión de riesgos y en conjunto con la consola de monitoreo.
emitimos la prealerta y ellos nos confirman mediante imágenes de los 4 ríos. Por otro lado, con la Gerencia de Agua Potable se coordina cuando los caudales aumentan debido a la turbidez que puede aumentar. El caudal de los ríos puede aumentar en menos de 30 minutos después de una precipitación, por lo que la recomendación será la misma: no acercarse a las orillas de los ríos por ninguna actividad para evitar emergencias mayores. Bueno, recomendaciones a tomar en cuenta para nuestros amigos de la capital del austro ecuatoriano. Nos vamos a una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Más adelante las autoridades afirman haber tomado las acciones para recuperar la tranquilidad en Montañita. Enseguida volvemos. Y como en las películas, una furgoneta dio alcance a un automóvil para ejecutar varios disparos y acabar con la vida de un ciudadano, quien al parecer se dedicaba a la labor de taxi informal. El hecho se produjo en un tramo de la avenida Francisco de Orellana, al norte de Guayaquil. Fue cerca de las 12 horas del mediodía cuando una furgoneta blanca se estacionó junto al auto negro. La luz del semáforo estaba en rojo y tuvieron tiempo de pedirle a un vendedor ambulante un cigarrillo. Hasta le dijeron que se vaya más allá para al instante, con una frialdad asombrosa, disparar por varias ocasiones al conductor del auto negro marca Toyota. El vehículo de color negro, automóvil, se estaba desplazando por la avenida Francisco de Orellana cuando es interceptado por una furgoneta color blanco, todavía no se tiene la marca, ocupada por varias personas en el interior, quienes desde el interior realizan múltiples disparos de arma de fuego y terminan con la vida de la persona. Posterior de esto, el vehículo furgoneta sale del lugar y se interna para el sector de Florida, donde se está desplegando todo un operativo policial para dar con la ubicación de estos delincuentes. La víctima fue identificada como Jefferson Carlos Cuero Grueso, un afroecuatoriano de 54 años. La imprudencia de algunas personas provocó una confusión en redes sociales al confundirlo con un exfutbolista. Pero según un amigo de la víctima, Cuero se dedicaba a manejar un carro usando una aplicación móvil para dar servicio de taxi. El amigo lo estaba esperando para almorzar juntos cuando de repente vio en las redes que lo habían asesinado. Criminalística está trabajando ya en el lugar, no tengo el dato preciso, son múltiples disparos, no son pocos, son varios que terminaron con la humanidad de la persona. Hay indicios balísticos, balas en el interior, balas en el exterior, que están siendo analizadas. Por las características de los indicios balísticos recopilados en la escena del crimen, se presume que los sicarios utilizaron armas cortas. Las imágenes que hayan sido captadas por las cámaras de videovigilancia servirán para la investigación. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y como lo anunciamos, el ministro del Interior, Juan Zapata, asegura que se han tomado todas las medidas de control para incrementar la seguridad en la comuna de Montañita después de la masacre perpetrada en un local de comidas rápidas que dio la vuelta al mundo. Por su parte, el Cabildo de Montañita en un comunicado repudió el hecho y pidió a las máximas autoridades del gobierno elaborar un plan de contingencia y seguridad para el balneario que depende económicamente del turismo, el cual se ve seriamente afectado por sucesos violentos que lamentablemente dejan víctimas también colaterales. Si algo hemos logrado en las últimas semanas es justamente estabilizar esa sensación que teníamos del pánico. Hay eventos puntuales que se están dando y no olvidemos que los eventos que se dan, por ejemplo, a la ciudadanía decirle que visite Montañita. El caso de Montañita es un caso puntual en enfrentamiento entre bandas delictivas que ustedes pueden observar. Existe una guerra declarada donde están perdiendo los códigos porque por victimar a un miembro de un GDO, lastimosamente disparan a mansalva y tenemos 2 víctimas colaterales de caso, pero no significa que los hechos se estén dando por Montañita. Es el caso de que este ciudadano se trasladó allá y allá obviamente se realizó esta operación. Y hoy se registró otra muerte violenta en el barrio Horacio Hidrobo de la parroquia Eloy Alfaro de Manta. Un hombre de aproximadamente 25 años de edad, identificado como Kevin Suárez, se encontraba en los exteriores
de un taller mecánico cuando sujetos a bordo de un vehículo color blanco llegaron al sitio donde se encontraba y le propinaron varios disparos. Familiares de la víctima lo trasladaron rápidamente hasta una casa de salud donde solo se confirmó su muerte. Miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar para recabar información e iniciar las investigaciones respectivas. Y seguimos en Manabí porque 2 reos de la cárcel El Rodeo de Puerto Viejo fueron encontrados presuntamente ahorcados en el interior de sus celdas. Los fallecidos fueron identificados como Pablo Delgado y Antonio Arriaga, quienes eran oriundos del sur de Guayaquil. Ambos hombres estaban sentenciados a 1 año y medio de prisión por el delito de robo agravado, hecho ocurrido en Portobelo, provincia de Los Ríos. De inmediato los cadáveres fueron llevados hasta el Centro Forense de Manta para los procedimientos de ley. Y uno de los grandes retos del gobierno ha sido la lucha contra la violencia y el crimen organizado. No obstante, los estados de excepción y las medidas implementadas no han sido suficientes para contrarrestar asesinatos, ataques con explosivos, asaltos y hasta atentados contra uniformados. La percepción ciudadana es que la inseguridad es un grave problema que el gobierno no ha logrado contener del todo, pese a los estados de excepción y medidas que se han implementado en el transcurso de estos 2 años de mandato. Asesinatos a plena luz del día en espacios públicos o escenarios privados. Ataques con explosivos a casas y negocios, asaltos a centros comerciales, atentados contra uniformados e incluso sedes policiales, extorsiones y secuestros son el pan de cada día en diversos puntos del territorio nacional. Uno de los hechos más violentos que marcaron las páginas de este 2023 fue el registrado la mañana del 11 de abril en un puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, cuando cerca de 30 hombres con armas de grueso calibre abrieron fuego y acabaron con la vida de 9 personas. La masacre se dio estando vigente un estado de excepción en la provincia Verde. Situación similar se reportó a los pocos días al suroeste de Guayaquil. Un nuevo ataque armado cegó la vida de 10 ciudadanos más. Este múltiple crimen se dio cuando en la zona 8 también rige un estado de excepción con toque de queda de 1 a 5 de la mañana. La misma medida está vigente en las provincias de Santa Elena y Los Ríos para contrarrestar la violencia criminal. La medida fue anunciada días después del asesinato de la directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y de que a un hombre le hubieran adherido explosivos en su cuerpo, también en la urbe porteña. Pero esto no ha quedado aquí, y es que en las últimas semanas también se han reportado hechos de este tipo en ciudades como Manta, Puerto Viejo, Santo Domingo y Quevedo. Durante estos 2 años de gestión de Guillermo Lasso, desde el 18 de octubre del 2021 hasta el 1 de abril del 2023, se han decretado 10 estados de excepción a nivel general y de manera focalizada con el propósito de luchar contra la inseguridad en las calles. Sin embargo, según evidencian las cifras, esto no ha sido suficiente. Ante ello, una de las recientes acciones gubernamentales fue permitir el porte de arma cumpliendo con varios requerimientos. Pero esto tampoco parece frenar la ola de criminalidad que azota todo el territorio nacional. María José Pino Argote, Noticias Oromar. La unidad de antisecuestros y extorsión de la Policía Nacional logró la captura de 11 personas sospechosas del delito denominado vacuna en la ciudad de Guayaquil. La extorsión era dirigida y manejada desde el interior de la penitenciaría del Litoral, ya que 3 de los 11 detenidos ya son personas privadas de la libertad. Los 8 restantes fueron descubiertos y sorprendidos en allanamientos y al momento ya esperan audiencia ante las autoridades competentes. Unos son detenidos en las calles y mientras tanto otros siguen delinquiendo al interior de los centros penitenciarios. Y desde las cárceles exigían $1,000 como pago inicial y posteriormente $100 mensuales que eran recogidos cada semana. Es muy importante, sobre todo, decirle a la ciudadanía que utilice el número 1-800 delito para realizar estas denuncias. Y en la provincia de Manabí, específicamente en la vía Achone, delincuentes robaron en una despensa
En videos captados por cámaras de seguridad se observa cómo los antisociales, después de llegar en sus motocicletas, ingresan al negocio e intimidan al trabajador, quien se encontraba a cargo de la caja registradora, y le ordenan abrirla. Posteriormente, uno de los sujetos vacía todo el dinero en una mochila junto a sus cómplices para luego llevarse celulares, bebidas alcohólicas, entre otros objetos. Sin embargo, y afortunadamente, los delincuentes no lograron salirse con las suyas, dado que gracias a una larga persecución policial posteriormente fueron capturados. Sin embargo, nos quedaron estas imágenes de su accionar. Gracias, Ligner, por la información deportiva. Amigos, aquí concluimos nuestro espacio periodístico. Que pasen bien. Buenas noches.